al 33, pero nos vamos a explayar un poquito en los últimos versículos. Dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Además, en el versículo 33, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tu Dios tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Padre, te damos gracias por tu palabra, te pedimos que nos des el discernimiento y nos ayudes en esta hora, Señor, para poder comprender, para poder edificarnos unos a los otros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas veces en el mundo, o sea, la palabra secular, cuando nosotros decimos secular, es lo que pasa históricamente en la tierra, en el mundo. Es como decir las cosas del mundo, las cosas seculares. Normalmente todos venimos del mundo secular, ¿no? Todos venimos de esa naturaleza caída, de ese tiempo caído que el Señor en un tiempo decidió, y después a través de su Hijo poder darnos la posibilidad de volver a encontrarnos con el Señor, reconciliarnos con Dios, desde el huerto del Edén hasta la cruz. Él ha hecho un plan perfecto donde el hombre, Dios hecho hombre, cumplió un plan perfecto. Y nosotros en el mundo nos manejamos de una manera donde cuando queremos algo decimos sí y sí. Y si no queremos algo decimos no y no. También está la duda de hacer las cosas y hacerlas mal, ¿no? El tema es estar convencido de lo que hacemos en nuestra vida. Estar de alguna manera convencido de lo que vamos a hacer. Pero en el mundo espiritual, en el mundo del reino de los cielos, donde nos está diciendo el Señor que no juremos, ustedes vieron que en el mundo, volvamos a lo secular, ¿qué se dice normalmente? Lo juro por Dios, te lo juro por Dios, te lo juro porque me muera, te lo juro, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado a nosotros mismos decir esas palabras? El Señor te está diciendo, ¿no? No juréis, ¿no? Por Dios, porque ni por los cielos ni por la tierra, ¿no? Dice, los cielos es el trono de Dios y la tierra el estrado de sus pies. Quiere decir que Dios tiene el contacto constantemente con la tierra. Nos está indicando que Él está en su trono, pero a su mismo tiempo el estrado de sus pies es la tierra, es donde nosotros vivimos, donde viven cristianos y no cristianos, creyentes y no creyentes, donde vive gente que está sumergida desde que el día que nace hasta tiene uso de razón en un mundo secular, en un mundo, una vida totalmente distinta, ¿no es cierto? Y a su vez vamos aprendiendo, están los que desde ese punto un día conocen a Cristo, y entonces ahí viene el problema, ¿no? En nuestra mente natural. ¿Cómo logramos nosotros erradicar esa vida secular? ¿Cómo lo hacemos? Si nosotros tenemos que cumplir horarios en el trabajo, tenemos el colegio, tenemos un montón de actividades que nos obliga para sobrevivir, ¿no es cierto? Sin embargo, nosotros como iglesia, cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, Cristo nos está hablando de algo mucho más grande que lo que el mundo y la vida secular te puede entender. Entonces ahí pasa algo en nosotros, tenemos que llegar a tener el entendimiento, que es dejar la vida secular para tomar el camino de Dios. Cuando nosotros venimos a la iglesia, por primera vez venimos a encontrarnos con qué me encuentro, ¿no? O un amigo le dijo, venite a la iglesia porque Dios es tu solución. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Cristo es tu solución, ¿no? Muchas veces lo hemos escuchado en distintas publicidades de iglesia cristiana. Y si Cristo es la solución, ¿no es cierto? Tenemos que identificar cuál es la solución.
¿Qué? ¿Yo paso por esa puerta y ya se me solucionan todos los problemas? No. Paso por esa puerta y vamos a encontrarnos con un montón de dificultades. Pero son las mismas dificultades que tenemos en el mundo. Nada más que acá estamos amparados por Dios y afuera estamos amparados por el enemigo. ¿No? Hay una diferencia muy grande. Cuando estamos amparados por Dios tenemos promesas de vida eterna. Cuando estamos amparados por el enemigo tenemos muerte. Tenemos la segunda muerte. En cambio con Cristo, aunque estemos muertos, vivimos. Si vos vivís y no tenés a Cristo, estás muerto. Esa es la realidad. Juan lo dice así, lo describe así en su libro. Aquel que tiene a Cristo, por más que esté muerto, vivirá. Algo así, ¿no? Según mi versión. Pero aquel que no lo tiene, ¿qué pasa? No tiene nada. Colosenses nos dice, con Cristo tenemos todo, estamos completos en Él. En Él tenemos todas las cosas que necesitamos. ¿Para qué? Para nuestro bienestar. El cristiano cuando entra a la iglesia y le dicen, Cristo es tu solución, capaz que se encuentra con algo totalmente distinto, ¿no? Con algo que no lo esperaba. Pero, a ver, yo vengo a la iglesia, estoy cantando al Señor, alabo al Señor, vengo, diezmo, ofrendo, hago todo lo que al Señor le agrada, pero sin embargo a mí no me va bien. Sin embargo sigo teniendo problemas, porque lógicamente entraste a un lugar donde vos tenés que pagar la gracia honrándolo a Dios. O sea, la gracia es gratis, no tenés que hacer nada, solamente honrar al Señor por lo que Él te derrama en tu vida. Siempre lo digo, ¿no? Él derrama algo en tu vida y vos honrá lo que Dios te derrama. Honrá. En cambio en el mundo honramos todo lo que nosotros conseguimos por nuestros propios medios. Pero acá es difícil llegar a la iglesia y decir, uy, no la estoy pasando bien y no. No, tenemos que honrarlo a Dios. Y entonces el camino que se hace ligero, ¿qué dice el Señor? Yo, pon tus cargas, ¿no? Dice, pon tus cargas sobre mí. Aparte también dice, yo no pondré más carga de la que no puedas llevar, ¿o no? Entonces se trata de que cuando nosotros ingresamos y entramos a la iglesia, tenemos que empezar a tener ese convencimiento. ¿Y cómo lo tenemos el convencimiento? A través de la palabra, a través de lo que Dios nos derrama día a día. Claro, o sea, tenemos que conseguir esa relación con Él. Tenemos que conseguir no solo una relación, porque Él no quiere una relación de unas horas. Él quiere una intimidad eterna contigo. Eso es lo primero que tiene que entender el cristiano. Dios quiere una eternidad con vos, no quiere un momento. Y normalmente cuando entramos a la iglesia, cuando entramos, caminamos, empezamos a caminar en Cristo, empezamos a ver que hay obstáculos, y esos obstáculos nos empiezan a pensar en ese mundo secular. Qué bien estábamos ahí. Fíjese lo que le pasó al pueblo de Israel, ¿no? Fueron libres después de 420 años, ¿no es cierto? Fueron libres. Y ni bien salieron ya se encontraban con problemas, no, pero allá comíamos todos los días, allá no pasábamos calor, allá teníamos agua, teníamos pan, era una queja constante. Y eso mismo le pasa al cristiano. Cuando venimos y empezamos, Dios nos pone desiertos para poder aprender a honrarlo, porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer, aprender a honrarlo. No es, a ver, como se dice en la jerga criolla, no es moco de pavo lo que te da el Señor. Es algo muy grande. Es una promesa muy grande. Es algo que no tiene valor. Fíjate que no tiene valor, que no tenés con qué pagarlo. La gracia no tiene valor. Es como la sangre de Jesús, es preciosa. Como hablamos el otro día. Preciosa porque es un alto precio. Y así es la gracia. Todo lo que nos da Dios es precioso. Y quiere decir que tiene un alto precio, pero no de plata. O sea, ni con todo el mundo, ni con todo el oro del mundo vas a poder pagar la gracia. Solamente honrando lo que Dios hace por vos. Y a veces, como hablamos el otro día, y te tocan vivir desiertos, te tocan vivir circunstancias, ¿no? Y tenés que animarte, ser valiente. ¿A cuántos hombres de Dios le dijo, sé valiente y fuerza? Empezando por Josué. Iba a enfrentarse con gigantes, iba a enfrentarse con cosas totalmente desconocidas, ¿no?
gente que venía de la esclavitud, tenía que de alguna manera prepararse para las armas. O sea, la manera que se preparó, cuando el ejército de Israel nació, era un ejército pobre, no tenía, fíjense que estábamos viviendo en la edad de bronce recién, ¿no? Solo los filisteos, los de las grandes ciudades podían fundir bronce. Estos no tenían nada, pero tenían lo más importante, tenían al Señor de su lado. Que cada batalla ellos la ganaban. Eso era tan importante. Y cuando Dios te dice, esfuérzate, sé valiente, te está diciendo, incluso en las traducciones, te está diciendo, yo estoy contigo. Te está dando una seguridad el Señor. Avanzá porque yo estoy con vos. Como le decía a David, como le decía a esos hombres valientes que tenían que atravesar cosas tremendas. A David no le fue fácil. No le fue fácil llegar a su reinado. Fue perseguido por muchos años. Después de una gran victoria, una gran muestra que le da el Señor frente al ejército de los filisteos, después tuvo que vivir muchos años escapando, metiéndose en cuevas, ¿no? Pero el Señor lo permitía, pero el Señor estaba con él. Lo mismo le pasó a José, ¿no? Entonces, volviendo al tema, ¿no? Porque usted dice, ¿qué quiere decir con el sí o sí o no? Hay hombres que tuvieron que pasar circunstancias, que tuvieron que hacerse valientes. Y hoy en día, para digamos, fortalecernos en la palabra de Dios, para poder avanzar en la palabra de Dios, tenemos que ser fuertes y valientes. Entonces, debemos ir a través del tiempo, ¿no? Muchas veces los explicamos, entramos a la iglesia, empezamos a tomar leche, hasta que llega un momento que tenés que empezar a comer la vianda, ¿no? Puchero, locro, algo fuerte, ¿no? Esa es la comida que nosotros tenemos que ir comiendo a medida avanzamos en la iglesia. No podemos estar 20 años tomando leche. No podemos estar 20 años esperando que un rayo del Señor te toque y se produce un esplendor en tu vida o un milagro en tu vida. Porque hoy hablamos en la canción, el milagro sos vos. Hay algo muy importante, el milagro más importante es cada uno. Amén. Cada uno, saber que fuimos creados, saber que no somos huérfanos, saber que fuimos creados por Dios y que Él nos dio la adopción de poder llamarlo Padre. Mire qué cosa tan tremenda, ¿no? O sea, mientras muchos creen en la huerfandad, ¿no? O sea, en el mundo secular existe la huerfandad, porque no tenés padre. Tenés solamente al padre de la mentira. Muchos le creen al padre de la mentira. ¿Dónde termina? En cualquier lado. Entonces, cuando uno va adquiriendo en la iglesia el conocimiento, cuando uno deja de tomar leche, empieza a comer la vianda, empieza a dejar esos rudimentos, ¿no? Como dice la palabra, y empieza a tomar en serio la palabra de Dios profundamente. Cuando uno como decíamos con las 3 casas de Jesús, ¿no es cierto? Tuvo un tiempo en Belén, donde era un bebé, después fue a Nazaret, ¿no? Donde fue preparado, ¿no? Jesús fue preparado, primero cuidado por la mamá, después cuidado por el padre, instruido por José, que era su padre adoptivo, ¿no es cierto? Fue instruido hasta que él sea una persona que llegó a un nivel donde ya podía ir a Capernaum, ¿no? Ciudad de tinieblas, dice la palabra. Y para ir a Capernaum, cada uno de nosotros tenemos que estar preparados. Tenemos que haber pasado por Belén y por Nazaret. Belén, la crianza donde nuestra mamá nos amamantaba, ¿no? Y Nazaret, aquel lugar donde empezás a trabajar, donde quizás a veces los días eran muy monótonos, ¿no? Pero que sea monótono, no te alejabas de la palabra de Dios, porque Jesús ya sabía. Desde chiquito Jesús sabía cuál era el negocio del Padre, ¿o no era así? Jesús sabía de muy chiquitito cuál era el negocio de su Padre. Me viene ahora a la mente decir que nosotros tenemos que darnos cuenta cuál es el negocio del Señor. Y no estoy hablando de prosperidad, estoy hablando de lo que el Señor quiere para su reino. El Señor está esperando, porque normalmente nos pasa esto, ¿no? El mundo secular
nos obliga a ir a un montón de lados. Hay cosas que son obligatorias, como el trabajo, como decíamos, el estudio. Pero después, el mundo secular siempre le gana al mundo de la iglesia, ¿no? No, porque hoy tengo un asado, no puedo ir al culto, porque hoy tengo algo y no puedo ir acá. No, suspendo esto porque tengo que ir a un recital. Y cosas así. Y antes capaz que dijiste un día, o lo dijiste con emoción, sí, yo voy. Ahí está tu sí. Hubiera sido mejor que digas no. Porque si no, si vos te quedás en el medio, sos tibio. Y los tibios serán vomitados. Entonces, sí, ese sí. Cuando nosotros decimos un sí, tenemos que estar convencidos. Tenemos que buscar la forma, hermano. Tenemos que buscar la forma de salir de lo secular. A mí me gustaría ir a ver a Racing. No lo voy a ver. ¿Por qué? Porque para mí es más importante estar acá. Para mí hoy lo más importante es estar acá. Para mí lo más importante es poder prepararme todo un día jueves, cuando nos toca el estudio, y estar preparado para que todos puedan recibir lo que Cristo derrama. Y no poner excusas por nada. Porque cuando nosotros tenemos ese entendimiento, ¿no? Cuando nosotros alcanzamos comprender dónde estamos parados, de dónde salimos y dónde estamos parados, entonces ahí la cosa cambia. Ahí lo secular no tiene cabida. Tenemos que sí, algunas obligaciones, como dije recién, pero después nuestra obligación es dar la vida por Cristo. Es dar nuestra vida, entregar nuestros corazones al Señor. Dar todo por el Señor. Dar todo aquello que creemos que... Porque si nosotros damos todo en el mundo secular, ¿por qué no lo podemos hacer en Cristo Jesús? El cual nos da algo tan valioso, algo precioso. Su sangre, la gracia, como comentábamos recién. ¿Por qué no podemos comprender eso? Aquel que no lo comprende y viene 15, 20 años a la iglesia, o va y viene, se va y viene, no lo entendió nunca. Y yo ayer ayer sábado hablaba con un pastor. Le damos un abrazo al pastor Javier Bordón. Y justamente hablamos del remanente, hablamos de esto y de lo secular, ¿no? Y realmente le decía así, pastor, ¿sabe que estaba pensando que hoy la iglesia, nosotros los líderes, tenemos que empezar a educar en el sentido a obedecer? Pero claro, lógicamente, uno dice que está diciendo esto porque el obedecer nace de uno, ¿no? Pero el enseñar, para que nazca de vos la obediencia, para que tu sí sea sí, para que tu no sea no. Es preferible no haberlo conocido, dice la palabra. ¿O no? Amén. ¿Cuántos amén? Amén. Amén. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, ¿cómo de alguna manera vamos a cumplir, no? Incluso vos fijate, ¿no? Dice, en un momento dice, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Nada podemos hacer. Jurar en vano. Antes tenías que hacer un juramento. Israel tenía que jurar y hacerle a Dios, cumplir con Dios, ¿no es cierto? Cada vez que llevaban un sacrificio, ellos se comprometían para que sean esos pecados perdonados, ¿no? Entre comillas. Y sin embargo, siempre caían en lo mismo. Hay muchas cosas que nos deleitan del mundo, hermano, pero sepan que todo lo que el mundo, lo que te arrastra al mundo, tiene fecha de vencimiento. Todo lo que el mundo conlleva tiene fecha de vencimiento. No te sirve para nada. Puedes hacer un palacio, un castillo, usar todo el oro del mundo, pero no te sirve para nada para entrar en el reino de los cielos. El Señor es muy claro, que tus tesoros sean en el cielo, no en la tierra. Entonces hablamos de prosperidad, sí. Dios va a cumplir con vos para tus necesidades o para tus dolencias, ¿no? Quizás como cristiano, para que aliviar esa carga que te hablaba, ¿no?
Él te va a aliviar la carga. Pero tenemos que tener en cuenta, si yo quiero tener un buen auto, una buena casa, ¿qué tengo que hacer? Esforzarme. Dios me va a ayudar, pero me tengo que esforzar. O sea, no te va a caer del cielo un auto porque vos sos un buen creyente. Tenés que esforzarte. Josué para conquistar las tierras de Canaán, tuvo que esforzarse. Y no salió de él, se lo dijo el Señor. El Señor le dijo, esfuérzate y sé valiente. Y nosotros como iglesia tenemos que ser esforzados y valientes para poder alcanzar Canaán. ¿Quién es Canaán hoy? Cristo. ¿A dónde vamos? A Canaán. ¿A dónde vamos? A Cristo. Cuanto más Cristo, nosotros tenemos que comer Cristo, respirar Cristo, exhalar Cristo. Tenemos que tener esa conciencia que está en el Espíritu que Dios formó en nuestra vida para poder asimilar y comprender que lo secular, hermanos, no nos lleva a nada. Dios está esperando de su iglesia que un día le diga no a lo secular, que empiece a poner por delante todas las actividades que hay en la iglesia. Y no hablo de venir, vamos a arreglar la iglesia, vamos a limpiar la iglesia, no estoy hablando de eso, hermano. Eso sale del corazón, cada uno que quiere. Pastor, vamos a pintar, pero eso es otro tema. Yo estoy hablando de los colaboradores de Cristo, aquellos que vienen a masticar la palabra de Cristo para llevarla a cualquier lado. Por eso es tan importante un jueves estar y poder recibir de Cristo, para poder llevar. Cuando pasamos esa puerta, cuando nosotros oramos hoy, que decimos, Señor, entrónate, que nada entre por esa puerta que no sea tuya, que solamente esté tu presencia y que tú seas el entronado. Imagínate, él está sentado en el trono del cielo y acá están sus piecitos, ¿no? Y nada entra por ahí. Pero cuando nosotros comemos la comida de la cual Cristo les habló a las personas, ¿no? Ustedes recuerdan que cuando le dio panes y peces, que dijo, mañana van a tener un hambre de vuelta. Pero la comida que yo tengo para ustedes es la que los va a llevar. Amén. Al reino de los cielos. Amén. Entonces, cuando salimos por esa puerta donde nos enfrentamos al mundo secular, nosotros tenemos que estar fuertes. Ser fuertes y valientes. Entrenar. El edificio, hermanos, es un centro de entrenamiento nada más. De entrenarnos por la palabra de Dios. Para que cada uno podamos sacar músculos por lo que Dios nos habla. ¿No? Y después ser fuertes en el afuera, en lo secular. Dios hoy está esperando que empieces a dejarlo de secular para arrimarte a lo que Él, a su voluntad, lo que Él derrama para tu vida. Nos ponemos de pie. Padre del cielo, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por este momento en el cual nos permites disfrutar de tu palabra, disfrutar de tu amor, de tu misericordia, Señor. Te pedimos, Señor, que en esta hora, que nos llenes de ti, Señor, que podamos ser llenos del convencimiento, llenos de tu sabiduría, Señor, que nuestra inteligencia sea totalmente neófita a tu conocimiento, Señor, y que podamos ser llenos solamente de ti, de tu Espíritu Santo, Señor. Que podamos, Señor, llenarnos de tu Hijo, de Cristo. Que podamos tener ese olor fragante que a ti te gustaba, Señor, en el altar del incienso, Señor. Padre amado, te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos des en este tiempo toda la paciencia, que nos des el amor para poder ir a salir a Capernaum, Señor, donde es ese mundo secular que está lleno de tinieblas, Señor. Que podamos salir cada día fortalecidos, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por este tiempo y este momento.
Bendecimos a todos aquellos que hoy se están conectando en las redes, Señor. Que esta palabra sea de bendición, Padre, para sus vidas. Padre, te pedimos también en esta hora, Señor, por aquellos que se están quedando. Te pedimos por aquellos que hoy están pasando dificultades, enfermedades, Señor. Que tu mano de poder y misericordia, Señor, hoy llegue a cada lugar, Señor. Te lo pedimos, te pedimos por aquellos que están en los hospitales, Señor. Por aquellos hermanos que están en los hospitales, Señor, que están padeciendo, Señor. Sabemos que tú estás con ellos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Trae sanidad de lo alto, Padre. Trae esa sanidad que solo tú lo puedes hacer, Señor. Pidiéndotelo, pero siempre bajo tu divina y perfecta voluntad, Señor. Por eso te pedimos, Señor. Te pedimos por la vida de Sofi, Señor. Te pedimos por la vida de Sol, Señor. Te pedimos porque se recuperen, Señor. Te pedimos, Señor, por aquellos, por los niños de Romina, Señor, que hoy están padeciendo con enfermedad, con gripes. Señor, trae sanidad sobre los niños, Padre. Te damos gracias, Señor, por todo. Y que de regreso a sus hogares, Padre, sean llevados en el hueco de tus manos, Padre. Y que esta palabra quede sellada en el corazón de cada persona y pueda ser esparcida en el mundo secular, Padre. Para que la iglesia se haga presente y sea algo contrario a lo que el mundo ofrece. Porque nada prevalecerá contra la iglesia. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.